Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva inmersión profunda en nuestro material de estudio. Y para arrancar este espacio hoy, quiero enviar una bendición divina explícita, pidiendo provisión, paz y guía para el día y la semana de quien nos está escuchando en este momento. Así sea. Un gran saludo. Que cada paso esté lleno de luz para nuestra audiencia. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que la verdad es fascinante. Vamos a desmenuzar las notas exegéticas de dos obras monumentales. Ujú. Hablamos de la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio Nueva Almeida Actualizada, o NAA. Nuestro enfoque está 100% clavado en el capítulo 17 del libro del Éxodo. Y es un privilegio estar aquí para analizar todo esto. Fíjate que este capítulo es una de esas joyas literarias e históricas que engañan a primera vista. Totalmente. Porque alguien podría leerlo por encima y pensar, otro registro antiguo sobre un viaje polvoriento por el desierto. Sí, el típico relato de caminar y caminar. Exacto. Pero cuando empiezas a escarbar con las notas de estudio que tenemos, te das cuenta de que es una radiografía brutal del comportamiento humano. 100%. No es solo un grupo de personas caminando en la arena. Lo que tenemos aquí es un estudio de caso increíblemente detallado sobre la psicología de las masas, bajo un estrés extremo. Ujú. O sea, es un manual sobre la gestión de crisis. Una mirada sin ningún tipo de filtro a la fragilidad de quienes están en posiciones de liderazgo. Y por si fuera poco, documenta el primer conflicto bélico de una nación que estaba literalmente en pañales. Es la condición humana expuesta en carne viva, la verdad. Sí. Así que para entrar en materia, imaginemos el escenario. Los israelitas acaban de levantar campamento en el desierto de Sin y llegan a un lugar llamado Refidim. Ajá. Y se topan con un problema de vida o muerte casi inmediato. No hay agua, ni una sola gota. Y claro, la reacción de la gente no se hace esperar. Lo fascinante aquí es el lenguaje increíblemente preciso que el texto original utiliza para describir esa reacción. A ver, vamos a desempacar esto porque es clave. Sí, revisando las notas de la Biblia de Estudio Holman, se nos explica que el texto no dice que el pueblo simplemente se quejó. Dice que contendió con Moisés. Contendió. Contendió. Y en nuestro vocabulario moderno, contender suena a, no sé, una discusión acalorada, tal vez levantar un poco la voz. Como un altercado letráfico. Ándale, algo así. Pero la fuente de Holman nos detiene ahí mismo y nos aclara el tremendo peso legal y físico de ese verbo hebreo. O sea, no era un simple murmullo de pasillo, entonces. Para nada. Este término describe disputas de suma gravedad. Para darnos el contexto adecuado, las notas nos recuerdan que es exactamente la misma palabra que se usa en otros textos para describir las disputas venenosas entre personajes como Jacob y Labán. Uf. Estamos hablando de conflictos interpersonales tan severos que en la cultura de la época eran la antesala de agresiones físicas inminentes, Wow. o el equivalente a entablar una demanda judicial a gran escala. Es la versión más extrema y letal del clásico viaje en carretera en donde todos preguntan, ¡ya llegamos! Solo que aquí, en lugar de una rabieta en el asiento trasero, están listos para llevar al conductor a los tribunales o molerlo a golpes en medio de la nada. Esa es una analogía perfecta para el nivel de tensión. Y si cruzamos esta información con la Biblia de estudio NAA, el panorama se vuelve todavía más complejo. Ujú. Porque nos añade una pieza clave de contexto. No es un incidente aislado. Claro, ya venían con historial. Exacto. Esta es la tercera vez desde que salieron de Egipto que el pueblo entra en un estado de pánico absoluto por sus necesidades físicas. Primero fue el agua amarga, luego la falta de comida, y ahora esto. Sí. Y la fuente NAE señala algo que es un balde de agua fría para el lector. La actitud del pueblo en este punto demuestra una dureza de corazón alarmante. Espera, a ver, ¿estás diciendo que las fuentes literales usan el término dureza de corazón para los israelitas? Porque históricamente esa es la etiqueta registrada del faraón. Exactamente. Los comentaristas de la NAE hacen esa conexión sorprendente y perturbadora. Comparan esta terquedad de los israelitas con la del mismísimo faraón y los egipcios. ¡Qué ironía tan fuerte! Yo estaba leyendo eso y pensaba, wow. Mental e ingratitud que sus antiguos opresores. Han adoptado la psicología de sus captores. Es fuertísimo. De hecho, textos posteriores como el Salmo 95 analizan estos mismos eventos apuntando directamente a esa dureza emocional.
Sí, vamos a desempacar esto un poco más porque es una locura. El pueblo no está diciendo, oye, Moisés, organízate un pozo porque nos estamos deshidratando. No. Están acusando a su líder de tener intenciones genocidas. Básicamente le gritan, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Fue un complot retorcido para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado en este basurero de arena. Es una pérdida de memoria histórica asombrosa. ¿O tal? Acababan de ver milagros que rompían las leyes de la física en el Mar Rojo. Pero ante la primera punzada de escasez severa, toda la confianza en una provisión superior se evapora. Sí. Moisés llega a un punto de quiebre y clama a Dios diciendo algo como, ¿qué se supone que haga con esta multitud? Están a 5 minutos de apedrearme. Y ese detalle del apedramiento no es una exageración de Moisés, ¿eh? El verbo contender que vimos antes valida que la amenaza de violencia física era inminente y real. Ya. Y aquí es donde la narrativa da un giro fascinante. Porque la respuesta de Dios rompe todos los esquemas de lo que esperaríamos de una deidad antigua ofendida. Totalmente. Dios no fulmina al pueblo por esta rebelión al borde del mutín. En su lugar, le da a Moisés una instrucción táctica muy extraña. Le ordena que pase al frente, que tome a algunos de los ancianos de Israel para que sirvan de testigos oculares y que lleve en su mano la famosa vara. La misma vara que usó para golpear el río Nilo. Esa misma. Y ese no es un detalle menor. Yo como lectora me quedé pensando en eso. Esa vara era hasta ese momento el símbolo máximo del juicio. Claro. Fue el instrumento que trajo plagas sobre Egipto. Y la instrucción ahora es que debe caminar hacia una roca específica en la región de Horeb y golpearla con esa misma vara. A nivel lógico es absurdo. Golpear un pedazo de granito en el desierto con un palo de madera para solucionar una crisis hídrica de cientos de miles de personas. Suena ilógico, ¿sí? Pero revisando lo que dicen las fuentes sobre esa roca en particular, la escena cobra un sentido teológico alucinante. Así es. Las notas de la Biblia de Estudio NAA nos sumergen en una profundidad teológica tremenda en este pasaje. El texto cita a Dios diciendo, «He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb». Ajá. ¿Y qué significa esto? Probablemente la presencia divina se manifestaba allí de forma visible, tal vez a través de la columna de nube que los guiaba. Pero la clave exegética aquí es que muchos intérpretes ven una identificación íntima y estrecha entre la presencia misma de Dios y la roca física. O sea, no es solo una piedra que sirve como escenario o de utilería. No. Al ordenarle a Moisés que golpee la roca con la vara del juicio, es como si la orden implícita fuera golpear al propio Dios. ¡Wow! El castigo severo que ese pueblo rebelde y amotinado merecía por su contienda y su dureza de corazón, no cae sobre ellos. Cae sobre la roca, cae sobre la presencia divina. Es un giro enorme. Sí, a través de ese golpe Dios absorbe el juicio y se convierte en la fuente misma del agua viva que brota a borbotones para salvar la vida de quienes querían apedrear a su líder. Es una imagen de gracia sustitutoria brutal. Me vuela la cabeza. De verdad, en casi cualquier otra mitología de la época, un pueblo que se rebela y amenaza a los representantes de un dios termina calcinado. Fulminado en el acto, ¿sí? Exacto. Aquí el líder golpea la roca que representa la divinidad para que la gente viva. Y esto no se quedó como una simple anécdota local. Revisando los apuntes de la Holman, me di cuenta de que este evento generó una onda expansiva en la historia del pensamiento religioso. Una onda expansiva que duró milenios. La Holman nos recuerda que el apóstol Pablo, escribiendo en el Nuevo Testamento muchísimo tiempo después, en su primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 4, toma esta escena exacta y le da un peso monumental. Sí. Pablo afirma sin rodeos que esa roca en el desierto apuntaba directamente a la figura de Cristo. Para él, la dinámica es idéntica. Al igual que esa roca tuvo que ser golpeada y fracturada por la vara del juicio para poder dar vida a una multitud moribunda y rebelde, Cristo representa ese mismo sacrificio teológico. ¡Qué conexión tan fuerte! Sí, la roca es el símbolo definitivo de la salvación a través del quebrantamiento. Es increíble ver cómo un texto antiguo funciona como un hipervínculo hacia el futuro. Exactamente. Pero bueno, volviendo a la arena del desierto, un evento de esta magnitud, con agua brotando de la piedra, requería una marca en el mapa. Moisés no iba a dejar que olvidaran lo cerca que estuvieron del abismo moral. No podía dejarlo pasar. El texto indica que rebautizó ese pedazo de desierto. Dejó de ser simplemente Refidim. Le puso 2 nombres oficiales:
Masa y Meribá. Ujú. Según nuestras fuentes, Masa significa prueba o tentación y Meribá significa contienda o disputa. Literalmente forjaron un recordatorio geográfico permanente de su propia vergüenza. El lugar fue nombrado así para que las futuras generaciones recordaran la insatisfacción de sus antepasados y sobre todo la pregunta cínica que hicieron. Ajá, ¿cuál fue? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Es un monumento al escepticismo humano y a la paciencia inagotable de la divinidad. Qué fuerte. Pero es increíble pensar que apenas logran apagar este incendio interno, esta sed y esta rebelión casi letal, y ni siquiera tienen tiempo para respirar o procesar el milagro, cuando el horizonte se oscurece con una pesadilla totalmente nueva. Es como si el desierto no diera tregua. Pasamos de una crisis interna de supervivencia a una amenaza externa brutal y violenta, el ataque del pueblo de Amalek. ¿Sí? Y esto ocurre ahí mismo en Refidim. De un segundo a otro ya no están peleando contra su propia ansiedad y sus gargantas secas. Están peleando contra espadas reales. Así es. Y el perfil que nuestras fuentes construyen sobre estos atacantes es escalofriante. Para entender por qué este ataque es tan significativo, tenemos que salirnos un momento del Éxodo y mirar la referencia que las notas de estudio hacen a Deuteronomio 25, versículos 17 al 19. Los amalecitas eran tribus nómadas muy aguerridas, que controlaban partes de la península del Sinaí y el Négev. Pero lo que subraya el texto no es su destreza militar, sino su absoluta falta de ética bélica, incluso para los estándares antiguos. No formaron filas para desafiar a los israelitas a una batalla de frente. No fue un combate honorable si es que existe tal cosa en la guerra. En absoluto. Utilizaron una táctica de depredación. Atacaron la retaguardia de la caravana. ¡Qué cobardía! ¿Y quién viaja en la parte de atrás de una movilización de cientos de miles de civiles? Los más vulnerables. Los más débiles, los enfermos, los ancianos, las mujeres con niños pequeños, los que se quedaban rezagados por el cansancio extremo del viaje. ¡Qué terrible! La fuente Na es categórica al señalar que el juicio severo e implacable que la narrativa bíblica pronuncia sobre Amalek nace de este hecho. El texto dice que no temían a Dios. Al aprovecharse de la vulnerabilidad y el agotamiento de personas indefensas, demostraron ser no un ejército convencional, sino una manada de depredadores oportunistas. Cazando por deporte o por botín a los más lentos del rebaño. Es un acto de crueldad tremenda. Y ante esta emergencia nacional que es su primera guerra oficial, vemos un momento bisagra en el texto. Sí. Aparece un nombre que va a redefinir el futuro entero de esta gente, Josué. Hasta esta página del libro, el liderazgo era un club exclusivo de Moisés y Aarón. Totalmente. Pero de repente, ante la carnicería en la retaguardia, Moisés llama a este joven y le da una orden militar directa. Josué se convierte en el comandante de campo. Tiene que elegir hombres, armarlos con lo que tengan y salir a enfrentar a estos mercenarios en el valle. Es su debut absoluto. Y es un debut que establece un precedente de liderazgo vital, porque marca una división estratégica de responsabilidades. A ver, ¿cómo es eso? Moisés reconoce que no puede liderar la logística de la batalla cuerpo a cuerpo, así que Josué asume el peso táctico en el polvo y la sangre del valle, mientras Moisés asume el peso espiritual y estratégico subiendo a la cima del monte cercano. Claro. Y lo que ocurre en esa montaña es sin duda una de las imágenes más icónicas y extrañas de la literatura antigua. Sí, hay que visualizar la escena para la audiencia. Abajo el caos total, Josué intentando repeler a los amalecitas a filo de espada. Arriba, en la cima, Moisés está acompañado por su hermano Aarón y por un hombre llamado Hur. Moisés tiene en su mano la misma vara que golpeó la roca. Y de pronto descubren la regla de esta batalla, que es visualmente impactante. Mientras Moisés mantiene sus brazos levantados hacia el cielo, con la vara, Josué y sus hombres ganan terreno y hacen retroceder a Amalek. Pero en el instante en que Moisés baja los brazos por el cansancio, la marea cambia y los amalecitas empiezan a masacrar a los israelitas. Literalmente el destino de toda una nación pendía de los músculos de los brazos de un hombre de más de 80 años. Si conectamos esto con el panorama general y analizamos esto con las herramientas que nos dan las fuentes, encontramos lecciones que trascienden la anécdota militar. Sí. El acto de levantar las manos sosteniendo el bastón era un símbolo indiscutible del poder divino y de la dependencia de la dirección del Señor. Era una señal visible.
Era una forma de enseñarles en tiempo real que el éxito en el valle no dependía de qué tan afiladas estuvieran las espadas de Josué, sino de la autoridad que venía del cielo. Sin embargo, el detalle que los comentaristas resaltan con más fuerza es el más profundamente humano de todos. Las manos de Moisés se volvieron pesadas. Claro, la gravedad no perdona, y menos a esa edad. Exacto, es fatiga fisiológica básica. Y las notas de estudio señalan que esta fragilidad no es un defecto en la historia. Es el punto central. Demostraba de forma transparente que la victoria no era producto del aguante físico de Moisés ni de su aura de superhéroe. Provenía exclusivamente del respaldo de Dios. Pero también revela que el líder principal tiene límites físicos y emocionales innegables. Su vulnerabilidad estaba costando vidas humanas en el campo de batalla. Y ahí es donde entra una de las clases magistrales de liderazgo más antiguas registradas. Moisés no puede jugar al mártir solitario porque la gente está muriendo por su cansancio. Sí. Aarón y Hur se dan cuenta de esto y no se quedan mirando. Toman acción inmediata. Agarran una roca pesada, la acomodan y hacen que Moisés se siente. Y luego, en un acto de solidaridad espectacular, uno se pone al lado derecho y el otro al lado izquierdo y físicamente le sostienen los brazos en alto. Cargan con el peso del líder. Literal. Y se quedan ahí inmóviles sosteniéndolo hasta que el sol se pone en el horizonte. Logran la estabilidad no por el estoicismo de un solo individuo, sino por la intervención de una comunidad de apoyo. Y es solo gracias a esa red de soporte que Josué logra quebrar las filas de Amalek. Es un triunfo colaborativo que redefine la historia de este pueblo. Y Dios se encarga de que la lección no se evapore con la adrenalina del momento. Las notas de la Biblia Holman detallan que una vez terminada la matanza, Dios le da una orden explícita a Moisés: escribir un registro de todo esto en un libro y asegurarse de recitárselo a Josué. Un registro oficial. Los académicos señalan que esto probablemente marca el inicio de un diario personal de Moisés, un documento oficial de los actos de intervención divina. Era imperativo que Josué, el hombre que iba a heredar el mando y las futuras campañas militares, tuviera grabado a fuego en su mente quién era el verdadero arquitecto de las victorias. Y para sellar este aprendizaje, Moisés construye un monumento físico, un altar. Y el nombre que elige para ese altar es pura poesía militar y espiritual. Lo llama Jehová Nisí. Traducido significa, el Señor es mi bandera, o el Señor es mi estandarte. Está tomando un concepto táctico de la guerra y lo está aplicando a su relación directa con la divinidad. Nuestras fuentes hacen un trabajo excepcional desglosando este concepto del estandarte. En la guerra antigua, un estandarte o bandera, generalmente colocado en lo alto de un mástil o una colina, no era un simple elemento decorativo o de orgullo nacional. No, para nada. Era la herramienta de comunicación más crítica en el caos de la batalla. Era el punto de encuentro, el ancla visual. Si un soldado se desorientaba en medio de la sangre y el polvo, buscaba la bandera para saber hacia dónde marchar y dónde reorganizarse. Claro, tenía una función vital. Al nombrar el altar así, el mensaje es claro. La intención del pueblo debe ser orientar cada aspecto de su existencia según esa señal superior. Es una imagen muy potente. Y el relato cierra con una sentencia lapidaria. Una declaración de guerra de generación en generación contra Amalek. Esto trasciende una riña territorial. Es un símbolo de que la divinidad se declara enemiga jurada e implacable de los sistemas depredadores que atacan a los vulnerables por la espalda. La sed hasta la espada, queda claro que estos textos milenarios son un espejo brutalmente honesto. Reflejan situaciones universales para cualquiera que preste atención a esta historia hoy en día. Totalmente. Todos atravesamos nuestros propios desiertos. Esos tramos de escasez absoluta donde el estrés nos lleva al límite, donde la ansiedad nos nubla la memoria y estamos listos para contender con todo el mundo y darnos por vencidos. Así es. Y también enfrentamos emboscadas. Esas crisis externas que nos atacan por nuestro lado más débil, obligando incluso a la persona más fuerte a descubrir que no puede mantener los brazos en alto por sí sola, que todos en algún punto necesitamos desesperadamente a un Aarón y a un Hur que nos sostengan cuando ya no damos más. Esa es una lectura profundamente humana de la exégesis, y estoy muy de acuerdo. Y habiendo analizado la dinámica en la cima del monte, quiero dejar sobre la mesa una perspectiva diferente para reflexionar. Siempre nos enfocamos en Aarón y Hur, sosteniendo a Moisés, la imagen del apoyo al liderazgo. Pero ¿qué pasa con los que estaban en el valle? Piensa en Josué y en esos soldados novatos.
Estaba recibiendo los golpes, tragando polvo, sangrando, y toda su esperanza de sobrevivir dependía de confiar ciegamente en que un anciano en una colina lejana no bajara los brazos. ¡Wow! Es verdad. Eso es un salto de fe aterrador. Te invito a preguntarte, en las crisis que enfrentas hoy, ¿dónde estás parado? ¿Eres el que necesita que le levanten los brazos en la cima o eres el que está peleando en el valle, requiriendo una confianza absoluta en que aquellos que te lideran y te cubren espiritualmente no se van a rendir cuando el sol empiece a caer? Una pregunta que sacude bastante a quien nos escucha y que definitivamente vale la pena procesar con calma. Ha sido un análisis verdaderamente enriquecedor, lleno de matices que cambian la forma en que leemos estos textos. Sin duda alguna. Agradecemos inmensamente el tiempo de quien nos ha acompañado en esta inmersión profunda a través de notas y pergaminos que siguen tan vigentes como el primer día. Nos despedimos cerrando este espacio con el deseo que siempre nos guía. Dios bendice a todos los oyentes. Hasta pronto.